Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Otra vez aquí nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, estudiar el libro de los Hechos que estamos viendo ahora. Como siempre, la Biblia tiene muchísimas cosas para nosotros, para enseñanza, para aplicar, para compartir. Este libro de Hechos es uno de los más descriptivos que tenemos en el Nuevo Testamento. Una historia excelente narrada por Lucas que nos lleva desde la ascensión de Cristo hasta la predicación del Evangelio a los gentiles o no judíos. Vamos a continuar estudiándolo porque esto nos ayuda más a comprender al Señor Jesucristo, la forma en que Él actúa, la forma en que como Él quiere que nosotros actuemos también. Como siempre vamos a iniciar nuestro estudio con resolviendo el quiz. Ahora es el 441. Vamos a resolverlo. La pregunta número 1 dice: ¿quién era el padre de Lot? ¿Era Abraham? ¿Era Taré? ¿Era Nacor? ¿O era Harán? La respuesta es Harán. En Génesis 11:27 nos dice que él era el padre de Lot. Número 2. El parentesco de Lot con Abraham era hijo, era sobrino, era tío o era hermano. Bueno, Harán era hermano del padre de Abraham, entonces era su sobrino. Su sobrino era Lot. Es la respuesta, era sobrino. 3. ¿Por qué Lot siguió a Abraham? Ya ven que Abraham fue llamado por el Señor, se fue de ahí de Ur de los Caldeos y se llevó Abraham siguió a su padre, que se llevó a Abraham y a Lot. Y después que el Señor llamó a Abraham de Harán, de un lugar que así se llamaba, y Abraham se llevó consigo a su sobrino Lot. ¿Por qué Lot se fue con él? Porque su padre murió antes que su abuelo, porque pensó que Dios iba a bendecir mucho a Abraham, porque Abraham pensó que no tendría heredero y pensó en Lot. O Abraham sabía cómo sobrevivir en el desierto. ¿Por qué Lot siguió a Abraham? Porque su padre murió antes que su abuelo. Lo vemos en Génesis 11:28. 4. Porque Abraham decidió que él y Lot no podrían vivir juntos. Después de un tiempo de estar viviendo juntos, Abraham dijo: ya no podemos seguir viviendo juntos. ¿Por qué? Porque se peleaban entre los pastores de Abraham y los de Lot. Porque tenían tanto que la tierra no era suficiente para los dos. Porque Abraham estaba enojado con Lot. O porque Lot era deshonesto. La respuesta es porque se peleaban entre los pastores con mucha frecuencia. En Génesis 13:7 dice eso. Y se peleaban también porque ya no había lugar para los dos, pero la respuesta aquí es que esa fue la causa, había pelea entre ellos. 5. Lot se separó de Abraham y fue ¿a dónde? Cuando Lot se separa de Abraham, ¿a dónde fue Lot? Se fue a la llanura del Jordán, se fue al Negev, que es un desierto, se fue al valle de Visión o se fue al monte Sinaí. La respuesta es a la llanura del Jordán. En Génesis 13:11 nos dice que es el lugar que escogió Lot para irse allí. 6. ¿Cuántos hombres llevó Abraham para rescatar a Lot? Lot fue capturado en Sodoma y Gomorra con sus familias y sus bienes y llevado cautivo por unos reyes. Abraham fue a rescatarlo. ¿Cuántos hombres llevó Abraham para rescatar a Lot? 153, 259, 318 o 425. La respuesta está en Génesis 14:14, 318. 7.
¿Hasta dónde persiguió Abraham a los captores de Lot? Estos que se habían llevado a Lot y a mucha gente de Sodoma. ¿Hasta dónde los persiguió Abraham? ¿Hasta Sodoma? ¿Hasta Joba? ¿Hasta Dan? ¿O hasta Zoar? La respuesta está en Génesis 14:14, hasta Dan. Hasta Dan. 8. ¿Qué rescató Abraham? Ahora que fue por Lot, ¿qué es lo que rescató Abraham? Todo lo que Lot tenía, parte de lo que Lot tenía, solo a la familia de Lot, o no rescató nada. La respuesta es todo lo que Lot tenía. Lo rescató a él, a su familia y sus posesiones. Lo trajo de regreso. Es un milagro, verdaderamente. Génesis 14:16. Todo lo que Lot tenía. 9. ¿Dónde vivió Lot después de Zoar? Ya que Lot salió por piernas, o más bien lo sacaron a Lot de Sodoma, Los Ángeles, porque iba a ser destruido ese lugar. Fue a vivir a un lugar que se llamaba Zoar. ¿Dónde vivió Lot después de Zoar? En el palacio del rey de Sodoma, en el desierto, en una cueva o en el Valle Verde. La respuesta es en una cueva. Génesis 19:30. 10. ¿Qué le advirtieron los ángeles a la mujer de Lot? ¿Qué le advirtieron los ángeles a la mujer de Lot cuando salieron de Sodoma? A no voltear, pues se convertiría en sal. No quejarse, no soltar a sus hijas o nada. La respuesta es nada. O sea, no le advirtieron nada. Cuando ella volteó y vio lo que estaba pasando en Sodoma, se convirtió en estatua de sal, pero eso no se lo advirtieron los ángeles. Entonces, no le advirtieron nada. Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestro estudio del libro de Hechos, pero vamos a orar antes de iniciar. Padre nuestro, muchas gracias por darnos este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda a entender mejor las cosas. Te pedimos tu bendición para poder no solamente entenderlo, sino aplicarlo y compartirlo con otros. Pone en nuestro corazón el entusiasmo por la lectura y el estudio de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar aquí. En Hechos estamos en el asunto de la ascensión de Cristo, que Cristo ya subió al cielo y pues ahora ya se quedan los discípulos, los apóstoles, con este naciente grupo de creyentes en Cristo. Ahora, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿De qué se trata? ¿Cómo van las cosas? Jesús les dijo, esténse en Jerusalén hasta que venga la venida del Espíritu, y pues ellos van a permanecer ahí hasta que eso suceda. Pero mientras, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a leer Hechos 1, 15 al 17. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bueno, dice aquí Pedro que en aquellos días, o sea, en esos momentos, en esos días en que Jesús ya se había ido, Pedro era ya de facto el líder de los primeros creyentes en Jerusalén. Realmente lo fue también durante el ministerio de Jesús, como lo vimos en muchas ocasiones, pero de hecho era ya el líder de ellos en aquellos días. De Pedro se habla mucho,
en los primeros capítulos de Hechos, acuérdense, y después de Pablo. Así es de que los primeros días de la iglesia, el líder era Pedro. El número de los seguidores de Jesús que se habían reunido ahí, dice que eran como 120. 120 personas, la palabra griega ahí es onomati, que quiere decir nombres, pero aquí lo se traduce como personas, está bien, no íbamos a dar el nombre de cada uno de ellos. Pero no debemos olvidar que esos 120 no eran todos los seguidores de Jesús. El apóstol Pablo en sus cartas después nos dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas durante sus 40 días de apariciones, probablemente en Galilea, o sea que no nada más eran los 120 en Jerusalén, sino había muchos más en Galilea y en otras partes del país. Es importante saber que no nada más eran los 120, sino había más, porque Lucas, en todo el relato de Hechos, nos está dando a entender cómo fue creciendo la iglesia. Nosotros pensamos que no había ni un creyente aquí ni uno allá, y de ahí se iban convirtiendo y convirtiendo, pero ya había creyentes que fueron confirmados por la predicación de los diversos apóstoles. Pedro aquí en este pasaje se dice que se refiere a estos reunidos como Adelfón o Adelfi, los hermanos, refiriéndose aquí a algo más que parientes cercanos, consanguíneos, sino como algo más estrecho, o sea, algo de una relación espiritual. Podemos ver aquí también que Pedro ya está completamente reivindicado ante los ojos de los demás, después de haber negado a Jesús. Jesús lo había perdonado, los demás ya han pasado por alto esa situación. Bueno, Jesús había llamado a 12 personas para que fueran sus apóstoles después de haber pasado una noche en oración, ¿se acuerdan? En Lucas 6, 12 al 13, Lucas 6, 12 al 13 dice: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, para escoger a estos hombres, Jesús no lo hizo en una forma emocional, sino oró a Dios, a su Padre, para que lo guiara a escoger a estas personas. Así que ya que Jesús le había dado tanta importancia al nombramiento de esos apóstoles, el número debía conservarse. Además, el número es importante aquí porque corresponde a las 12 tribus de Israel, y podría esto haber marcado a los apóstoles como los líderes de la nueva Israel. Lucas 22, 29 al 30 dice: Yo pues os asigno un reino, les dijo Jesús, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Era importante mantener entonces el número de 12. Tanto la deserción de Judas como la necesidad de reemplazarlo, realmente aquí son vistas como profecías del Antiguo Testamento. Y el saber que era de gran importancia también como testimonio a los judíos, que supieran que las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento iban teniendo cumplimiento acerca de Jesús. Y esto fue muy importante en el testimonio de la iglesia primitiva, porque con esto se estaba dando a entender que lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era para Jesús, que todo se iba cumpliendo en la persona de Jesús. Y lo iban demostrando con las escrituras, no nada más porque ellos creían que así era. Parece ser que estos testimonios de que las profecías empezaban a cumplirse en Jesús, estos testimonios de estos dichos ya comenzaban a circular en fechas tempranas por medio de los mismos discípulos, como dice en Lucas 24, 44 al 46.
Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, Jesús dice: las profecías se están cumpliendo en mí. Y se los dio a entender a los discípulos, y estos, al comprenderlas, comenzaron a relacionar a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, y también ellos comenzaron a predicar de esa manera. Para todos aquellos que creían que Jesús era el Mesías de la línea de David, las experiencias de David en el libro de los Salmos se entendían como profecías aplicables a Jesús. Iban tomando ya forma, lo que muchos de nosotros y ellos también leían o oían de los salmos, comenzaban a tener más forma porque se aplicaban a Jesús. Muchos de nosotros sabemos acerca del Salmo 22, que habla acerca de la muerte del Mesías, y otros más. Así es de que muchos pasajes tomaron forma ya cuando Jesús vino, murió y se fue. Esos pasajes eran realmente aplicables a la pasión de Cristo. Hechos 2, 34 al 36 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sea pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, dice Pedro, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro cita el Antiguo Testamento y luego dice el por qué y cómo se van cumpliendo. El mismo Jesús, al anunciar la presencia de un traidor, citó un salmo. El Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, o sea, el talón o el pie. También Mateo cita un texto de Zacarías con uno de Jeremías, de 3 profetas aquí, para dar testimonio del precio que Judas recibió de su traición y el campo que compró. Mateo 27, 9 y 10 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pedro nos dice que el verdadero autor de todas estas profecías es el Espíritu Santo, que hablaba a través de los profetas como Jeremías, Zacarías y David. Muchas referencias al Antiguo Testamento, y vamos a ver por qué. Hechos 1, 18 al 19. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Bueno, Pedro, antes de continuar con las citas proféticas acerca de Judas, nos da unos detalles acerca de la muerte de este. Nos narra algo de este hombre, de su muerte. Nos da información complementaria, no contradictoria con la del pasaje de Mateo 27, que nos dice que después de haber devuelto las 30 piezas de plata por la traición que hizo de Jesús, regresó las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes decidieron comprar el campo del alfarero para usarlo como sepultura para los extranjeros. Lucas describe a Judas como el comprador de ese campo, pero los sacerdotes que se quedaron con el dinero no lo querían porque era dinero que había contribuido a la muerte de Jesús.
Ese dinero pertenecía a Judas, era de él. Así, y como no lo querían los otros, así que indirectamente fue él quien compró el campo del alfarero, aunque directamente lo hicieron los principales sacerdotes. Y esto es lo que Lucas parece tener en mente cuando describe: este pues con el salario de su iniquidad compró un campo. De esa manera lo entendemos. Luego dice: y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Un relato ahí verdaderamente terrible. Bueno, este relato discrepa del de Mateo, que dice que se ahorcó. ¿Se ahorcó o se aventó? Bueno, se ha tratado de armonizar esos dos pasajes, diciendo que se ahorcó en un árbol cerca de un barranco y que la rama se rompió, o que alguien cortó la cuerda y se cayó al barranco y se hizo pedazos. Ahí sería complementar a los dos relatos. Pero no, o sea, parece ser que Lucas cita aquí un relato de la muerte de Judas que circulaba cuando él visitó Jerusalén en aproximadamente el año 57. Acuérdense que Lucas nos narra todas estas cosas de entrevistas que él realizó en los lugares en que se fueron desarrollando todas estas cosas, principalmente en Jerusalén. Y parece que este relato de la muerte de Judas circulaba en ese momento en Jerusalén y lo insertó aquí. Lucas, como ustedes saben, narra a los gentiles, no a los judíos, lo que pasó. Dice aquí que el campo que compraron fue llamado en la lengua de ellos, o sea, de los judíos, el arameo, Aceldama, que significa campo del alfarero. Bueno, Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Lucas vuelve al discurso de Pedro. Después de dar estos detalles, vuelve al discurso de Pedro y cita dos salmos para respaldar su afirmación. El Salmo 69:25, que dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y también cita el Salmo 109:8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Como les digo, conforme vamos nosotros y ellos también leyendo y ellos acordándose de los salmos, iba tomando forma muchos pasajes que de otra manera no podríamos haber entendido. Pedro nos dice aquí: está escrito, o sea, sostiene la autoridad y la confiabilidad de las escrituras que deben ser cumplidas. Los salmos serán bien conocidos por los judíos y los primeros cristianos. Se cantaban en las sinagogas y los judíos los aprendían de memoria desde pequeños. Los cristianos comenzaron a atribuirle las profecías mesiánicas a Jesús, y cuanto más cuando Jesús los mencionó y se los aplicó a él mismo. Juan 2:17, por ejemplo, dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Donde está escrito en el Salmo 69:9, donde dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, también el apóstol Pablo cita este salmo en Romanos 15:3. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Citando el Antiguo Testamento. Los salmos de pasión, o sea, los salmos que hablan acerca de la pasión en el Antiguo Testamento, son muy frecuentemente citados en el Nuevo Testamento. Fíjense que después del Salmo 22, el salmo más citado para acerca de la pasión de Cristo es el 69, que hemos estado viendo. Al saber todo esto, al comprender todo lo que hemos estado ahorita leyendo, esto garantiza mucho más que tenía que haber un sucesor de Judas.
Hechos 1, 21 al 22 dice así. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y esto les dice Pedro a todos los hermanos ahí reunidos. Estos son los requisitos, pues, entonces del sucesor de Judas. Debe haber estado relacionado con Jesús y sus apóstoles desde los días de la actividad de Juan el Bautista hasta su ascensión. O sea, todo ese tiempo, desde que fue bautizado Jesús hasta que subió, la persona que iba a sustituir a Judas debió haber estado ahí presente siguiendo a Jesús. También debió de ser un testigo presencial de su resurrección. No que hubiese visto la resurrección, sino que vio a Jesús resucitado durante esos 40 días que se apareció a muchos. Ese periodo es el periodo de predicación de las buenas nuevas, es el periodo en el que Jesús predicó el Evangelio, sus seguidores viendo, sus seguidores aprendiendo, sabiendo lo que Jesús hacía. Testigos, pues. De hecho, casi la mitad de los apóstoles comenzaron a seguir a Jesús los días inmediatos a su bautismo por medio de Juan. Después el llamado de los 12 ya completos fue hecho tiempo después. De hecho, fue después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Hechos 1:23. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Eligieron dos candidatos, José Barsabás y Matías. Barsabás puede referirse como hijo de Sabás. La palabra Bar es hijo. Entonces Barsabás puede referirse como hijo de Sabás, que es lo más probable, porque también hay otros que dicen que puede haber sido nacido en Sabat, y por eso se le llamaba también hijo del sábado. Pues no sé, no es algo así que sea de mucha importancia, pero podía haber sido realmente el hijo de Sabás, porque hay una persona que se cree que era el hermano de José Barsabás, que era Judas Barsabás, que se menciona en Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces tal vez eran hermanos Judas Barsabás y José Barsabás. Le decían justo. Justo es una palabra latina que quiere decir recto, precisamente eso. La palabra hebrea es sadik, pero lo más seguro que era latinizada y le decían justo, justus. Matías. Matías es el diminutivo de Matatías y significa don de Dios o regalo de Dios. No sabemos mucho de él, solo que después, años después, en el 330, el historiador Eusebio nos dice que Matías pudo haber sido uno de los 70 discípulos que Jesús nombró. Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, había muchos seguidores de Cristo y él designó 70. Y probablemente Matías estaba entre ellos. Además, Eusebio también dice que Matías fue un misionero después a los etíopes. Eso no dice en Hechos, pero de lo que podemos averiguar de Matías, y realmente después de eso, de su elección, ya no se habla más de él en el Nuevo Testamento. Hechos 1, 24 al 26. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado,
de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó en Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No se menciona más, pero qué privilegio. Bueno, aquí los apóstoles recurren a la costumbre del Antiguo Testamento de echar suertes para conocer la voluntad de Dios. Desde el Antiguo Testamento y muchos pasajes utilizan esto para conocer la voluntad de Dios, echan suertes. Proverbios 16:33 dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que la decisión no es hecha por los apóstoles, sino por el Señor, refiriéndose a Dios y a Jesucristo al mismo tiempo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ellos dan por entendido que Cristo ya escogió. Dice el versículo, dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, realmente el Señor ya escogió y ahora lo que ellos tienen que hacer es averiguarlo. Para ello echaron las suertes. Esta costumbre de echar suertes desapareció después de la venida del Espíritu Santo. Ya no se menciona más, pues ahora el Espíritu Santo es el que guía para tomar decisiones y nos guía a la voluntad de Dios. Ya no necesitamos echar suertes, echar un volado, ¿no? A ver si cae aquí, sigo esto, si cae aquí, sigo el otro. No es así ya. En realidad el Espíritu Santo es el que ahora nos dirige a lo correcto. También dice en este pasaje, refiriéndose a Judas, que se fue a su propio lugar, para irse a su propio lugar. Esto es un eufemismo, o sea, una forma de decir más decentemente lo que se quería decir. Probablemente se refería a haber dejado su oficio apostólico para asumir su lugar en el servicio a Satanás e irse al infierno. Eso es con lo que quisieron decir, irse a su propio lugar, que no sonara tan severo. Bueno, así que la fuerte fue echada y cayó en Matías, y así el número de los apóstoles fue restaurado a 12. La deserción de Judas fue la que creó la vacante, no su muerte. No porque si hubiese muerto Judas, se quedaron 11. Él ya se había ido, había desertado, entonces ya habían quedado 11. Porque cuando se murió tiempo después, Jacobo, el hijo de Zebedeo, bueno, más bien lo mataron. No se nos dice aquí que hayan hecho algo para sustituirlo, porque en realidad no fue la muerte de Judas lo que dejó el lugar, sino su deserción. Y Jacobo no desertó, lo mataron. A diferencia de Judas, Jacobo fue fiel hasta la muerte y él realmente podía esperar reinar con Cristo en la resurrección. Muy diferente. Ahí ya no hubo necesidad de buscar a un sucesor. También se ha sugerido que el 12º apóstol debía de haber sido Pablo. Y pues con sobrada razón mucha gente piensa eso. Yo lo llegué a pensar también. ¿Cómo es posible que Matías, que ya no se habla de él, y pues mejor Pablo? Pero esta es una completa equivocación. O sea, el apostolado de Pablo era muy especial. Aparte de esto, Pablo no poseía las calificaciones que acabamos de ver para ser apóstol. Haber estado con Jesús desde el que fue bautizado hasta su ascensión. Y además debió haber sido un testigo presencial de su resurrección durante esos 40 días en que estuvo con ellos. De hecho, él mismo hubiese desechado esa idea como absurda, porque no iba a querer ocupar el 12º lugar para estar junto con Pedro y los otros 11. Si ustedes leen las cartas de Pablo y lo que vamos a saber de él aquí en Hechos, tenía otro pensamiento muy distinto y sabía que su apostolado era diferente. Bueno, ¿qué sacamos o aprendemos de todo esto que acabamos de ver? Bueno, en realidad nos habla mucho acerca de la autoridad y la confiabilidad de las Escrituras. O sea, nuestra vida está regida por la autoridad de la Biblia. La Biblia como un libro infalible y sin error. O sea, en realidad mucha gente la ha atacado,
Mucha gente ha buscado contradicciones, ha buscado que diga falsedades, pero no ha encontrado nada a través de 20 siglos de que tenemos las escrituras. No hay nada de eso. Habrá algunas cosas ahí de traducción y demás, pero contradicciones y problemas que nieguen lo que ahí dice o que alteren el significado de la doctrina. No hay nada de eso. La Biblia sigue siendo sin error, confiable, históricamente comprobable. O sea, realmente tenemos la palabra profética más segura. O sea, en realidad, si tú quieres saber qué el Señor tiene para ti, ve a las Escrituras. Si tienes que saber cómo resolver este problema por el que estás pasando, ve a las Escrituras. Y el Espíritu Santo te va a guiar a la solución. No viene tu problema especialmente ahí descrito, pero viene el principio por el cual lo puedes resolver. Ya las Escrituras son para nosotros, como lo fue para los primeros cristianos, nuestra guía. Es nuestra guía, es nuestra luz. La palabra de Dios es viva y es eficaz y nos guía a toda la verdad. Así es de que valoren bien la lectura y el estudio de la palabra de Dios, no para obtener el conocimiento, sino para obtener la guía del Señor, conocerlo más a Él y conocernos más a nosotros mismos. Eso es es lo que vemos en este pasaje, donde los cristianos de aquellos días eh, hacían siendo guiados por las Escrituras, citando las profecías y todo esto. Realmente es muy valioso lo que tenemos nosotros. Realmente ahí en las Escrituras en el que acabamos de ver en estos pasajes habla acerca de la muerte de Jesucristo. En Salmos 22, el 69, también en Zacarías, Isaías, no se diga. O sea, hay muchos pasajes que hablan acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Esa muerte del Señor Jesucristo no fue una muerte históricamente comprobable, sino fue una muerte celestialmente decretada para que nos salváramos de nuestros pecados, para que nosotros pasáramos de muerte a vida espiritual. La muerte de Cristo fue el parteaguas de la historia en la que vivimos, porque con su muerte nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, de una vida de perdición, de una vida que nos llevaba directamente al infierno. La muerte de Cristo fue para que te salvaras de tus pecados y pudieras pasar directamente al cielo. Si tú en realidad quieres irte al cielo, que yo creo que la mayoría de la gente quiere hacerlo, lo que tienes que hacer es realmente sencillo y no. Sencillo porque solamente tienes que arrepentirte de tus faltas, creer en Jesucristo para perdón de pecados, aceptarlo de todo corazón. Y difícil porque tenemos nuestra propia manera de pensar, nuestros estereotipos, tenemos filosofías, religiones que nos impiden hacer esto. Pero Jesús la dejó sencilla para nosotros a un gran costo para Él. Si tú quieres pertenecer a los seguidores de Cristo y que algún día estarán con Él en el cielo, por toda la eternidad, pues este es el momento en que tú puedes hacer esa decisión. Hacer a un lado todo lo que te estorba y entonces hacerle caso a Jesús. Si quieres hacerlo es muy sencillo. Vamos a orar. Yo te voy a guiar y tú nada más repite lo que yo diga para que el Señor, si tú eres sincero, conozca tu corazón y te salve. Vamos a orar. Dios, me arrepiento de mis pecados. Sé que he pecado y que mi pecado me lleva directamente al infierno, a la perdición, que me ha hecho mucho daño a mi vida. Me arrepiento de mis pecados y reconozco y entiendo que Jesús murió en la cruz para el perdón de esos pecados. Acepto el sacrificio que Jesús hizo por mí
en la cruz del Calvario. Lo acepto y lo recibo. Y entiendo también, y conozco y creo, que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y que ahora está vivo, que está aquí guiándome para que yo pueda, de esta manera, pasar de muerte a vida. Creo en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es algo sencillo, parece, pero en realidad a veces difícil. Pero si tú lo hiciste, entonces bienvenido a la familia del Señor, a los seguidores de Cristo, y finalmente tendrás, cuando cierres los ojos aquí, y el Señor venga por ti, estarás en su presencia. Bueno, esta Semana Santa espero que mediten en la muerte y resurrección de Cristo, que es en realidad la base de nuestra existencia ahorita. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere, para continuar con el estudio del libro de Hechos. Que Dios los bendiga ricamente.